Apreciados amigos, qué placer estar con ustedes nuevamente para continuar esta serie sobre la juventud en la Iglesia Adventista y cómo podemos hacer para poder traerlos, mantenerlos en la iglesia. Estoy junto a Tarsis Caffey, quien compartirá conmigo este episodio para compartir sobre la gran comisión y la juventud de hoy. Pero con esto vamos a hacer una oración para entrar en este programa y compartir de la palabra de Dios. Oremos. Amoroso Padre Celestial, te agradecemos infinitamente porque nos has dado tu palabra, tu verdad y por conocer, oh Dios, a tu Hijo, quien murió por nosotros, por haber tenido la oportunidad de ser rescatados y redimidos por su sangre. Ahora, Señor, al abrir tu palabra, compartir, oh Dios, de este tema tan importante, rogamos tu bendición y que nuevamente dirijas todas las palabras que hablamos aquí para que puedan honrarte y glorificarte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Querido Tarsis, el Señor nos invita y dejó una interesante comisión a todo discípulo de Cristo. Esta comisión, por supuesto, se encuentra en el libro de Mateo 28, capítulo 28, versículos 18 y 20, donde a Jesús hace el llamado de id y predicad el evangelio eterno, de enseñar y hacer discípulos a otros, de enseñarles todas las cosas. Pero, querido Tarsis, esta gran comisión que se presenta allí en Mateo, y de hecho vamos a leerla para que puedas afirmar esto en nuestra mente en este momento. Mateo 28, ya los últimos versículos del capítulo allí, versículos 18 al 20, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Notemos allí de que esa comisión que Cristo afirma es la última comisión que ha dejado a sus hijos y la que dará la obra, hará esta labor de hacer que otros conozcan de Cristo y sean discípulos de Cristo. Y esta comisión que Cristo afirma es la que Él mismo acompañará a sus hijos, a sus discípulos, hasta el fin del mundo. Es decir, Él mismo está con nosotros en esa experiencia, en esa comisión, en esa predicación. Pero la pregunta es, ¿qué significa realmente esta gran comisión para esta generación de jóvenes? ¿Qué significa esto? ¿Y qué podemos nosotros hablar sobre la misión que Dios quiere para sus hijos, para los jóvenes de hoy? O sea, pastor, como joven que luchó muchísimo en encontrar, Señor, ¿cuál es mi propósito? Yo le preguntaba, Señor, ¿qué quieres que haga? O cuando estaba en mi etapa 18 y acabé mi colegio, mi high school, decía, sí, Señor, ¿qué sigue? ¿Qué hago? Y yo sé que muchos jóvenes se encuentran en la misma situación. Por supuesto. No sé a dónde ir, qué estudiar, empiezo a trabajar. Y más aún cuando usted tiene claro, porque yo tenía claro, Señor, yo quiero servirte. Lo tengo claro, el fundamento de mi experiencia va a ser que yo quiero, de alguna manera, si tengo un trabajo o hago otra cosa, de alguna manera quiero predicar el evangelio, ya sea a tiempo completo, en medio tiempo o mientras trabaje. Entonces, mientras leía la Biblia y leía una de las citas de Ellen White aquí en el libro de educación, yo me encontré con esta pequeña cita que dice: con semejante ejército de obreros como el de nuestros jóvenes, bien preparados, podrían proveer, cuán pronto se proclamaría al mundo el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir. Yo cuando leí esta cita, pastor, yo dije, necesito prepararme. ¿Pero qué hago? Porque no sabía cómo. Entonces dije, Señor, voy a esta escuela misionera y voy a probar a ver si lo mío es ser médico misionero. Entonces fui, estudié y fue por un año. Me quedé por 3 años y medio. O sea, ¿te gustó la experiencia? Me encantó la experiencia. Y más que por lo de ser el médico o estar compartiendo la palabra de Dios, era el servicio. Fue colocarme a mí mismo en la situación donde salía y servía a las personas. Les llevábamos alimentos, cantábamos, ahí fue donde aprendí a tocar guitarra y experimenté tantas cosas y aprendí tantas cosas que me dio a mí un abanico de opciones para escoger. Entonces entender, bueno,
me gusta cantar, me gusta tocar la guitarra, pero no creo que el Señor me llamó a dedicarme a cantar para Él. A predicar me sentía más inclinado. El servicio médico misionero, decía, yo quiero ser médico misionero, pero aún casi me da ganas de desmayarme cuando veo sangre. Entonces decía, Señor, ¿cuál es mi llamado? ¿Cómo puedo servir y cómo puedo contribuir a esta gran misión? Y nuevamente, muchos jóvenes hoy se están preguntando eso y no saben para dónde ir. Mi experiencia, me lancé a nadar y aprender a nadar en el proceso. Cuando yo empecé a servir, yo me di cuenta, me volví comerciante. Aprendí a vender pan, granola. Me volví panadero, aprendí a hacer pan. Me volví cantante, empecé a tocar la guitarra, a cantar. Predicador, aprendí varias terapias naturales. Aprendí tantas cosas que me dio un abanico de oportunidades para saber, bueno, ahora tengo esto, ¿cuál es la que más me gusta para servir al Señor? Yo creo que si hay algún joven preguntándose qué hacer, la mejor forma de encontrar un propósito y saber qué hacer en esta vida es sirviendo. Tarsis, sabes que me haces pensar en este interesante concepto que tal vez es contrario a lo que estamos haciendo con los jóvenes hoy en día en muchos círculos. Nosotros pensamos que el joven debe ser el que debe por su propia, qué sé yo, puedo decir, idea, saber qué tiene que hacer en el futuro. Y en realidad no es así. Como tú mencionabas, el joven tiene muchas inquietudes y no sabe exactamente a dónde ir o cómo o en qué forma va a servir al Señor. Pero no es de nosotros decirle, tú tienes que hacer esto o aquello. Es de nosotros animarle, encaminarle a que vaya desarrollando su crecimiento con el Señor. Y Dios va a añadirle talentos y dones y oportunidades, como tú mencionabas, donde va a ver Él claramente en qué forma y en qué manera Él puede servir mejor al Señor. Es decir, en vez de entretener a la juventud con temas o conceptos de que solamente tengan a Dios como una costumbre de semana a semana venir a la iglesia, sino que en realidad sean preparados, sean alcanzados con el llamado de Dios a dedicarse al Señor, que ese debe ser el énfasis de la iglesia, que cada joven sienta un llamado de poner su vida en sintonía, en armonía, en servicio al Señor. ¿Cómo? Esa parte nadie la puede definir, excepto en la experiencia que vayan ellos desarrollando y Dios les llevará a esa convicción. Lo que tú me cuentas en tu experiencia es muy similar a mi experiencia. Yo no tenía idea de que iba a ser llamado a ser pastor. No estaba en mi plan ni mi radar, para nada. El concepto es de que cuando uno escucha la voz de la palabra donde te indica, entrega tu vida a mí, sírveme. Estamos, como leías tú en la cita de la pluma inspirada, hay una necesidad de un ejército de jóvenes que se puedan formar, que se puedan preparar. Entonces, enviemos a los jóvenes a instituciones donde puedan ellos crecer espiritualmente. Ayudemos a que haya caminos y fórmulas para que ellos puedan participar de la experiencia de enriquecerse a través de la verdad. El Señor impresiona en esos momentos dónde y en qué manera deben seguir. Porque de alguna forma u otra, si Él nos llama a esa comisión, a todo discípulo de Cristo, a ir y preparar discípulos, tú vas a ver que el Señor va a presentar a otros, o sea, va a dar a jóvenes talentos. Mira, estamos hoy en día en una vida digital, ¿no? Muchas oportunidades digitales. Hay que hacer evangelismo digital. Se requiere de personas que puedan usar medios digitales, que puedan trabajar a través de la tecnología. Y eso es algo que el joven de hoy puede hacer también. Entonces, no está limitado únicamente a ser pastor o a ser alguien que está detrás de cámara o enfrente de cámara, mejor dicho, sino hay mucho más que se puede hacer. Y no tiene que ser tiempo completo tampoco. Porque uno dice, si no estoy sirviendo al Señor completamente, siendo como médico misionero o pastor o cualquiera en el departamento de medios, entonces no estoy sirviendo al Señor. Incluso tengo muchos amigos que incluso mientras tienen sus negocios, donde venden ropa, ahí es una oportunidad para compartir al Señor. De hecho, cuando estaba en esta escuela de misioneros, que
es tanto que viene a mi mente, tantas hermosas experiencias. Claro. Y aprendí una pequeña frase que dije, Señor, ayúdame a vivir esta frase. Y esta frase es, en la medida que somos instrumentos de transformación, somos transformados. Amén. Entonces dije, Señor, ¿a qué te refieres con esta frase? ¿Cómo es que yo ayudo a otras personas a ser transformadas, a alcanzar, a tener una conexión contigo y al mismo tiempo yo soy transformado? ¿Cómo? Entonces entendí, visitaba hogares en donde el esposo o el padre de familia o la madre de familia luchaba con drogas o alcohol. Entonces, ver las situaciones y la consecuencia y cómo eso afectaba a la familia, el trabajo, el estilo de vida, me hacía entender. Como joven, 20, 22 años, me hacía entender, si Tarsis cae alguna vez en algún problema de alcohol o de drogas, las consecuencias están allí. Porque me hacía ver a primera mano las consecuencias de tomar decisiones como esa. Entonces, tentaciones para mí, voy a decir, el alcohol, le digo, Satanás pierde el tiempo con eso. Drogas pierde el tiempo. Porque mi experiencia en servicio me ha demostrado lo terrible que es esto. Entonces, si hay una persona que dice, pero es que yo me siento atraído a probar tal vez el alcohol, hijito, amigo, lo que necesitamos es salir y ver la realidad del mundo. Tarsis, dime otra vez la frase, porque esa frase creo que debería ser un lema de todo joven que escucha este tema o de todo ser humano. Hubo un tiempo en el que yo escribí este lema y lo coloqué precisamente en mi refrigerador. Para memorizártelo. Para memorizármelo y para recordarlo. Porque a mí me gusta ir y buscar comida, ¿no? Y dice, un lugar donde siempre voy a ir, al refrigerador. Entonces escribí, cuando en la medida que somos un instrumento de transformación, somos transformados. Sí, muchas luchas que decía, Señor, tengo este problema, qué sé yo, quiero tener una novia y no estoy en el momento. Entonces yo salía y iba a servir a los jóvenes y me encontraba con jóvenes que se adelantaron a esa decisión y entonces vi las consecuencias y dije, Señor, tranquilo, no tomes en serio lo que dije antes. Porque ese servicio me hizo entender que muchas de las luchas que tenía no tenían sentido porque no estaba viendo las consecuencias. Interesante. Entonces, instrumento de transformación es transformado al ser ese instrumento de transformación. Así es. Entonces, aquí hay tal vez que hacernos esta pregunta. ¿Será que nosotros como iglesia nos hemos vuelto demasiado interno? ¿Y a qué me refiero con esto? Que en vez de ir y hacer discípulos, como dice la comisión, en otras palabras, ser transformado a través de ese trabajo de transformación a otros, de buscar a otros para servir al Señor y mostrar el amor de Cristo, uno es transformado. En vez de ser activos en hacer discípulos, nos hemos enfocado más en hacer eventos en la iglesia. Eventos para los jóvenes, para que entretengan, para que se sientan allí, pero no los hemos llamado, no los estamos capacitando para en realidad ser discípulos o ir y ser discípulos a otros. ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Qué hay que cambiar en la iglesia? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué cambios se requieren dentro de nuestra manera de pensar, Tarsis? Es un reto, ¿no? Uno como líder se siente muy inclinado a realizar programas, eventos, que nada malo, ¿no? No es nada incorrecto. Sin embargo, cuando a veces le aplicamos la sal es buena, ¿verdad que sí? Claro. Es muy buena. Pero si usted se pasa con la sal cuando está preparando un arroz, el arroz ya no es bueno para el consumo. Claro. A veces cuando se excede algo de usarse mucho, deja de ser algo bueno. Los eventos son algo que a veces son necesarios en la iglesia, pero cuando a veces enfatizamos solo eso y perdemos la razón, que es que los jóvenes entiendan y crean esa experiencia con el Señor y conexión, entonces pierde el sentido hacer esos eventos. Porque honestamente el llamado que tenemos no es a balancearnos en hamacas, en hacernos sentirnos cómodos, sino es un llamado a que podamos completar esta gran misión y ver a nuestro Salvador pronto. Amén. Es que en realidad aquí tú haces énfasis en algo importante. Jesús mismo lo dijo. En Mateo 5, versículo 14 nos dice, vosotros sois la luz del mundo, no sois la luz de la iglesia. A veces nos quedamos, como te digo, en esa ideología de hacer solo para nosotros. Y los jóvenes
pierden el enfoque o la identidad de que ellos están llamados por el Señor a hacer luz a las naciones, a tener una intencionalidad en compartir, en servir, en crecer y darse cuenta, como tú mencionabas, por su propia experiencia, por sus propias maneras de interactuar con otros, lo triste que es el pecado, lo difícil que es apartarse del camino del Señor, y aferrados a Cristo, ellos podrán hacer una gran luz para otros. Y lo que Cristo menciona allí es de que si ustedes son luz del mundo, no se esconden, no se pone debajo de un almud, sino que se lo le pone en el tope de la casa para que alumbre alrededor. Así es. Y como mencionabas, debemos ser la luz y la sal del mundo, pero no una sal que nos sirva, una sal que no tenga utilidad más allá de lo que es necesario, sino en realidad ser una experiencia de presentar, de ayudar, de dar una esencia de amor y de realidad al mundo, ¿no? Así es. Ahora, cuéntame brevemente, ¿cómo puede un joven encontrar quizás este sentido de misión, de comisión? ¿Cómo puede un joven encontrar ese llamado de Dios en su vida? Yo lo resumiré de la siguiente manera. El sentido número 1 te ayuda a acercarte al Señor. Yo nunca he estado más cerca del Señor que cuando me toca predicar su palabra. Nunca he leído más la palabra de Dios que cuando me toca predicar. Es ahí cuando paso horas leyendo, claro. interpretando, cuando tengo ese reto. No he pasado cuando toco orar por alguien enfermo. Nunca he pasado más tiempo con el Señor orando por mí porque no quiero ser un instrumento de tropiezo para que el Señor no ore en esta persona. Es ese servicio, el hecho de que queremos hacer para el Señor y servir a otros, lo que nos prepara y nos motiva para tener una relación más profunda, aprender más de la palabra, orar de forma más constante en el Señor. Y número 2 es que cuando hablamos de la misión, yo era de los jóvenes que decía, Señor, pues, y yo me comparaba mucho. Y sobre todo con mi hermano mayor, decía, Señor, mira, mi hermano mayor predica mucho mejor que yo. Le ha dado este otro talento y este de acá. Y yo, pues ahí. Y me cruzaba y me quejaba de mi situación. Claro. Entonces el Señor me echó otra vez al lado y dijo, vas a aprender. Y le coloco este ejemplo. Yo estaba aprendiendo a realizar pan. Y me instruyeron, me dieron entrenamiento y solo escuché la primera vez. Pero nunca había actuado, siempre había escuchado cómo se hace, me dio las instrucciones, los ingredientes, pero yo nunca lo hice de manera práctica, nunca coloqué mis manos a hacer la masa. Aprendí a hacer pan después de que me pusieron a realizarlo. Y recuerdo que la primera vez no es que me salió lo mejor. De hecho, cuando estaba en Colombia como misionero, yo me volví el panadero y era conocido como el que hace los panes chancletas. ¿Qué es eso? A ver, cuéntanos. Un pan chancleta es básicamente un pan que no crece. Plano. Un pan plano. Es decir, usted lo puede usar como les coloca algo y ya se vuelve una chancleta. Claro. O sea, esos fueron mis primeros intentos de realizar pan. Y más aún porque me tocaba vender esos mismos panes a mí. Fue mi experiencia. Pero después, con intentar y seguir aprendiendo y practicarlo todos los días, ahí fue que aprendí a hacer los panes. Ya pasaron de ser panes chancletas. Me volví incluso el director de panadería. Amén. En ese área. ¿Qué trato de decir con este ejemplo? A veces creemos, y yo creía que no tenía incluso el talento de la música. Aún no creo que lo tenga completamente. Pero aprendí a tocar. Y hoy dirijo incluso en mi iglesia el servicio de canto. Y los hermanos me dicen, forme un coro. Y dije, wow. ¿Por qué? Porque, Señor, voy a aprender a tocar, voy a aprender a cantar, de modo que te pueda servir. De modo que pueda ir a las puertas y cantarle a las personas. Y desarrollé talentos que no creí que tenía. Claro. De la venta, de realizar panadería, de instrumentos musicales. Sí. Y fue ahí donde el Señor que me mostró, a veces te sientes que no tienes esos talentos que el Señor no te ha dado, pero el Señor nos pide y nos manda a que vayamos a hacer la misión. Y es en ese proceso, mientras lo hacemos, que Él va a empezar y nos va a dar esos talentos que necesitamos. Me vienen a la mente estas palabras que se encuentran en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. 12, perdón. 1 de Timoteo 4, 12. Y dice aquí el apóstol Pablo, le dice aquí a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.
Amén. Aquí veo que estás hablando algo como joven. Estás pidiendo a las personas, no te tengan en poco porque eres joven. Denle la oportunidad a los jóvenes de desarrollarse, dirigidos por el Señor con metas pequeñas. Así Y al es. inicio son pequeñas, pero como tú mencionabas, tú aprendiste a hacer pan no porque ibas necesariamente a vivir de hacer pan, Exacto. pero era una forma de servir a otros, de dar a conocer, llevar una oportunidad de abrir la puerta al evangelio a través del pan, compartiendo algo natural, saludable, etc. O sea, es una manera que desarrollaste algo que te ayudaría en desarrollar un talento para el Señor, pero vemos que esta es la manera de un joven, en cosas pequeñas, ir avanzando, en su educación, en sus dones, en sus talentos. Y eso prepara el camino para que tú después empiezas a entender. Yo entendí, lo mío no es el pan, ¿eh? Lo mío no es la música. Claro. Practiqué la predicación, dije, tal vez lo mío es esto, porque me gusta hacerlo. Me siento a hablar con una persona y peligroso, nos pasamos el día hablando. Entonces, al hacer esto fue que descubrí mi propósito en el Señor. Sabía el fundamento que era servirlo, pero no sabía el cómo. Y haciendo y sirviendo fue que entendí y el Señor me dio esa dirección. Y yo lo mismo le digo a los jóvenes con los que hablo. O sea, en esa lucha, que cree que no tiene los talentos, no sabe qué hacer, cómo servir, qué dirección tomar, servicio. Amén. Por eso, mira, de hecho, hay una de las pocas actividades que se promueven en algunas conferencias que son tan necesarias y tan importantes en una de las maneras como un joven puede empezar a desarrollar esa experiencia de servir a otros, de aprender a depender del Señor, a ser usado por el Señor, y es el colportaje. Así es. Tenemos en esta conferencia de California, Central de California, y en otras conferencias en todo Estados Unidos, el aspecto del colportaje, como mencionaba, el colportaje. Youth Rush se llama aquí. En otros países, en otras asociaciones, en otras divisiones, existen programas similares. No siempre son vistos como algo por los padres, digo yo, como una herramienta del Señor para que empiece el joven a desarrollarse y tener retos donde deba depender de Dios y crecer espiritualmente. Pero creo que es una herramienta de las muchas que pueden haber, que pueden los jóvenes hoy en día probar. Tal vez no sea lo suyo, tal vez se mueran de hambre vendiendo libros, pero van a poder compartir del amor de Dios con otros, de la oportunidad de establecer relaciones con otros. Yo pienso que nadie que ha ido a un programa de estos puede decir, ese programa no me sirvió. Siempre hay algo espiritual, una experiencia poderosa en esa oportunidad de trabajar para Dios. Por eso creo yo que si no es hacer pan, como en tu caso, pero si es así, amén. Pero si no es de hacer pan, puede ser el colportaje, puede ser una escuela misionera o médico misionera. O sea, hay oportunidades que están a nuestro alcance y no requieren dinero, no requieren recursos. Dios puede dar y quiere que el joven pueda empezar a depender y confiar en Él. Pastor, vuelvo y repito, nosotros fuimos llamados a culminar esta obra. Como jóvenes tenemos una gran misión delante de nosotros. Amén. Hay un mundo que alcanzar. El tiempo se nos agota. Las señales están presentes. Apocalipsis 14 habla de los 144,000 jóvenes en donde no se encontró mentira. Jóvenes puros que son fieles a la verdad, incluso si eso les cuesta la vida. Pero uno empieza con pasos pequeños, a serle fiel al Señor. Y mi deseo es estar presente y ver a los jóvenes unidos como un frente y predicando el evangelio. Lo he experimentado varias veces y me ha llenado de tanta alegría ver jóvenes comprometidos, listos para servir al Señor y serle fiel donde Él los mande. Amén. Gracias, Tarsis. Es un llamado de Dios para todos los jóvenes. Dios no quiere una iglesia que entretenga, una iglesia que se llene de gente buscando simplemente un momento de comodidad, un momento de sentirse a gusto, sino quiere una iglesia, una juventud que sea discipuladora, que pueda cambiar una generación. Que Dios te bendiga y te guarde, y espero verte en el próximo episodio donde tendremos un tema muy importante también de cómo esta iglesia será preparada para la venida de Cristo. Que Dios te bendiga.